Buenas noches, aquí desde TAC Televisión, en el programa Al Día, con don Pedro Alonso, don Javier Hernández y el que les habla, Hilario Esteves. Hoy vamos a intentar, en principio, hablar de el turismo. Eso que dicen que es nuestra principal fuente de economía, la que nos ha mantenido y parece ser que nos sigue manteniendo, y donde empiezan a verse problemas, dado que ya no hay una corriente sola turística, ese turismo de masa que dice que era tan bueno pero que gasta tan poco. Ahora han empezado a aparecer turismos que le llaman turismo vacacional, gente que viene por su cuenta, y turismo también, aparte de montones de clases de turismo ya, pero que parece ser que los señores de la industria hotelera, los que controlan el turismo de masa, no quieren perder ningún turista, quieren que todos los que vengan aquí sean controlados por ellos y ellos sean los únicos beneficiarios. Hay algo que no se entiende. Yo no sé que los dos compañeros que tengo conmigo aquí, qué es lo que nos van a decir sobre el turismo que recibimos en Canarias y las distintas corrientes de turismo que nos visitan. A ver, Pedro, tú mismo, o Javier, o no cualquiera. Javier, ¿Tú qué piensas? Por jerarquía. Yo creo que Pedro va más de vacaciones que yo, sabe más de turismo. Pedro va de vacaciones alguna vez, pero no va como turista, ¿no? No en masa, sino va por su cuenta. Bueno, va con su masa corporal. ¿A que tiene? Con su masa corporal, que ya es importante, no puede ir sin ella. Bueno, vamos a comenzar este ratito que compartimos. Por un lado es normal que quien ha dominado el sector tenga la pataleta de intentar limitar la competencia, aunque no sé hasta qué punto es competencia, porque yo creo que si hay un sector donde está muy segmentado quiere decir que hay público para distintos tipos de turismo, para distintos tipos de actividades, y quizás todo contrario. Lo que puede permitir eso es que vengan más cantidad de turistas, sigan viniendo el turista de hotel, de todo incluido, de sol y playa, donde ahí evidentemente tenemos un conocimiento, tenemos unas instalaciones y un clima envidiable e incomparable con el resto del mundo, aparte de la seguridad que le proporcionamos estar en Europa y con las condiciones que les damos. Pero creo que hay una deuda pendiente por parte de Canarias, atender a otro tipo de turistas, el turista rural, el turista de pateo, de mochila, el turista de vivienda vacacional más urbano, el turista más independiente, el turista que quiere convivir con las personas que han nacido en la tierra, que quiere conocer la idiosincrasia, que quiere comer en los sitios que comemos los que vivimos aquí. Y por tanto, para mí es enriquecedor. Hay que regularlo porque es un turismo que va a convivir de forma más directa con las personas que residimos en Canarias, y por tanto habrá que hacer compatible el día a día de una persona con su trabajo, su vida y su ritmo con lo que se supone venir de vacaciones, que por muy discreto, muy familiar que sea, son otros horarios y son otros comportamientos. Entonces yo sí creo que hay que regular las cosas, no hiperregular, porque el regular demasiado quita espontaneidad y quita determinados perfiles que podemos acaparar, pero en general lo veo positivo. Veo que además es un turismo que reparte más la riqueza, porque de algo nos quejábamos, es que años de bonanza turística no coincidieron con años de bonanza económica para Canarias, ni de generación de empleo, ni de generación de economía. Creo que este turismo consume más el kilómetro cero, consume más en las tiendas, en los comercios locales, en los restaurantes, y es un turismo que aporta riqueza también, ¿no? Pedro, ¿tú qué? Bueno, yo estoy de acuerdo con Javier en que esto es una nueva línea que ha surgido al albur de las nuevas tecnologías, de las nuevas conexiones de internet, de las redes sociales, y no se le puede poner puertas al campo. Sí es verdad que necesita una cierta regulación para poder equilibrar un poco las relaciones de personas que vienen de vacaciones con personas que tienen que trabajar. Hombre, no es deseable que en un edificio donde la gente tenga que estar trabajando hayan unos cuantos edificios vacacionales, como ha pasado en Barcelona, donde son fiestas hasta las 3, las 4 de la mañana. Claro, los vecinos se pueden quejar porque tienen que trabajar, los chiquillos tienen que ir al colegio,
Y desde luego hace falta una regulación mínima para no anquilosar y encorsetar una nueva línea de negocio que puede ser incluso hasta equilibrante en cuanto a rentas, porque permite a propietarios de alguna que otra vivienda rentabilizarla, pero yo creo que son ligas diferentes, las ligas de los hoteles o de los apartamentos con las ligas de las viviendas vacacionales. De hecho, los turistas son diferentes. Es una nueva línea de negocio que ha surgido ahí, donde es un turista que probablemente no venga a los apartamentos y a los hoteles y que puede ser un nuevo nicho de negocio para muchas personas. Y además, una cosa relevante es que además ese tipo de turistas consume en la propia ciudad, en el pueblo donde están, quieren integrarse un poco, conocer un poquito más de la cultura donde están, de conocer, de consumir en los mismos bares, en los mismos restaurantes, en las mismas tiendas que consumen los oriundos del país. Y hombre, yo creo que no es una línea que viene a competir, sino a complementar la oferta potente y buena que ya tenemos. Y bueno, se hablaba también de que se está mezclando, pues en las grandes ciudades. El problema es que aquí hay dos cosas que pueden ser chocantes, es decir, la regulación de ese turismo en las grandes ciudades y la regulación de ese turismo en los pequeños núcleos. Por ejemplo, aquí en principio, cuando empezó el turismo vacacional, se vio que para las familias modestas que tenían unas casas grandes, porque ya se habían quedado los señores mayores solos y encima tenían unas pensiones bajas, el turismo vacacional fue una ayuda importante de ingresos que le ayudó a paliar esa mala pensión que le había dejado su trabajo. Y si ahora esa regulación de que hablan o ese intento, porque por ejemplo en Tenerife existe una presión muy fuerte por parte de la Federación de Hostelería para intentar aplacar como sea el turismo vacacional. En Gran Canaria la Federación misma de Hostelería es más consecuente y acepta, porque no está afectando a los núcleos turísticos importantes en cuanto que el turismo vacacional busca unos sitios más tranquilos, más relajados y más cómodos. ¿Esto puede llegar a chocar un turismo con otro o debe producirse una regulación cuanto antes para evitar ese enfrentamiento, esos choques de...? Vamos a ver, el turismo vacacional tiene primero efectos sobre la vivienda. Compartimos el otro día en nuestro grupo la noticia que en Málaga, en el centro de Málaga, casi el 60 o el 70% ya son viviendas vacacionales. O sea que puede tensionar lo que es la oferta de vivienda también, de alquiler, para las personas que residen en el sitio y por tanto encarecer la vivienda que quede o dificultar, ¿no? Aquí especialmente en islas como Lanzarote, Fuerteventura, islas no capitalinas y islas con unas condiciones paisajísticas de playa para el turista muy interesantes, puede aumentar ese problema que ya existe, que los profesores no tienen casa o las profesoras donde quedarse, no hay residencia para la gente que vive en la propia isla o encarece esa vivienda, ¿no? Entonces yo creo que hay que regularlo. Después, segundo, la calidad. Cierto que la vivienda vacacional puede tener menos control que los hoteles y puede venir un turismo también de grupo, ¿no? Que metan 8 o 10 en un piso para ahorrarse dinero, un turismo de menos poder adquisitivo, más joven y que dificulte la convivencia en determinados espacios. O podemos tender a una vivienda vacacional de otro nivel. También puede afectar de forma colateral porque al final es turismo, somos una marca, la marca Canarias, le va a afectar tanto un maltrato en el vivienda vacacional como en los hoteles como en los apartamentos. Por tanto, un sector que hay que regular, es un sector que hay que regular porque nos ha costado muchos años generar esa marca, tuvimos nuestros altibajos, creo que ahora estamos de nuevo reconstruyendo ese camino. Se ha pecado de demasiada regulación y es cierto que cuando uno viajaba a Sudamérica, a otros países, encontraba determinadas ofertas que en Canarias nunca hemos aportado, pero si no regulamos sí que ya existe un medio sentimiento, ¿no? Existe hasta un síndrome de odio turístico, como tiene creo que algún término, ¿no? De fobia turística, ¿no? Están empezando determinadas ciudades, determinada población a
a no querer al turismo, a sentirse incómodo conviviendo con los turistas, cuando creo que para Canarias fue enriquecedor siempre culturalmente, ¿no? El relacionarnos con culturas europeas, con otras culturas de otros países, siempre creo que ha generado parte de la idiosincrasia de cómo somos, de cómo somos de abiertos, de convivencia, de amabilidad, ¿no? Por tanto, es algo delicado en ese sentido, ¿no? Y creo que hay que regular, pero no hay que limitar. La gente piensa que regular es limitar, no. Regular es ordenar. Pero tú decías más o menos, dejaste entrever antes, que nos podía pasar aquí con el turismo vacacional, como pasaba cuando empezaba el verano en el sur, que los rusos se iban, aquella expresión que empezamos a usar, los rusos se van al sur, que eran las familias canarias que se iban al sur y en un apartamento de 4 metíamos 9. 9 o 10 para ahorrarnos el dinero. ¿Tú crees que eso podía derivar así o no es en estos momentos? No sería deseable. Lo cierto y verdad es que eso no sería deseable. Es verdad que Canarias tiene un know-how importante, la calidad turística ha mejorado, la calidad de nuestra infraestructura, de nuestra oferta ha mejorado, y no sería deseable que la oferta vacacional se hiciera a costa de ofrecer calidad y buen servicio. Por eso estoy totalmente de acuerdo con Javier, que dice que regular no es limitar. Una cosa es limitar la oferta turística y otra cosa es regular, es decir, lo siento, pero hay que mantener un mínimo de calidad. Y aquel propietario, aquellos ofertantes que no ofrezcan el mínimo ese de calidad, lo sentimos, pero no puede darse de alta en vivienda vacacional, porque no queremos que la vivienda vacacional sea un reducto de baja calidad turística, donde sea gente que viene aquí y en un piso de 4 personas se metan 24 y sea incómodo e impropio para la convivencia del resto de la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo en las áreas urbanas el turista convive con los nacionales y con los residentes, y lo que hay que hacer es que la convivencia sea pacífica y armónica, no que sea como está pasando en algunos sitios de las Islas Baleares o en Barcelona, donde el turista sea ya una cosa antipática, que se le ha dejado de tener el cariño y la bienaventura esa de que son gente que va a dejar dinero en tu país, a ser una molestia. Por eso hay que regular, y sobre todo regular en calidad, para quitarnos de encima todas esas posibles derivadas que lo que hacen es no solo afectar a la vivienda propia vacacional, sino a la marca turística canaria. Hoy en el Canarias 7 venía un artículo de un señor alemán que se ha radicado y que vive en Canarias, hablando sobre el tema del turismo vacacional y de lo que está pasando en el sur. En el 80, por lo visto, cuando dejó el turismo, prácticamente nos abandonó un poco, que hubo una escasez, hubo inversores que vieron el momento de comprar lo que fuera, a los precios que fuera, e intentar luego ponerlo en marcha. El ayuntamiento elaboró unas normas de control, y hoy, que el turismo está en otra forma y en otras condiciones, a esos turismos extrahoteleros, al turismo vacacional, intenta el ayuntamiento obligarle a cumplir normas de los años 80, sin actualizarlos de acuerdo con las corrientes turísticas que estamos viviendo hoy, porque nosotros somos receptores de turismo, nosotros no somos emisores, y yo creo que nosotros no debemos ponerle cortapasos o prohibiciones a que venga gente a entrar, siempre y cuando cumpla o acepte o esté de acuerdo con las normas que se ponen en el funcionamiento de ese turismo, porque vamos en un camino contradictorio. Yo decía que hay pueblos pequeños, en Lanzarote hay un par de ellos, y en Fuerteventura igual, que a los señores mayores con pequeñas pensiones le ha venido de maravilla el turismo vacacional, porque han arrendado las 3 habitaciones que tenían vacías con baño y cocina por 1.000 euros mensuales, cuando tenían de pensión 400 para vivir la pareja. Pues mira, una buena ayuda. Pero esto, si no se mantiene, no va a beneficiar a nadie. Y el turismo vacacional quiere convivir con la gente del pueblo, no quiere el hotel de masa, no quiere estar con toda esa marabunta que viene de fuera, que tampoco es un turismo de buena calidad, hay que decirlo claramente. Yo recuerdo cuando inauguraron el Hotel Tres Islas en Corralejo, tuve mucha relación con los dueños
y hubo una pequeña bronca entre compañeros ahí de alemanes porque el gerente de Mercedes-Benz se encontró que en el hotel de 5 estrellas lujo acabado de inaugurar, el bedel que ellos tenían en Alemania estaba quedándose en una habitación igual que la suya. Le dijo al señor, perdona, ¿tú has hecho una inversión como esta para que aquí las personas con dinero que vivimos a estar tranquilos y disfrutar, nos encontramos con toda la gente que estamos trabajando a diario en nuestro país? Prepárame, liquídame que me voy. De todas formas, el turismo vacacional o la vivienda vacacional, yo por un lado me gustó cuando empecé a ver turistas comiendo nopales de la garita en Telde, que Telde, por ejemplo, no tiene planta alojativa y no se veía turismo. Se veía turismo de Aguagua, que venía a ver la Basílica de San Juan, el barrio de San Francisco, las Cuatro Cositas, pero no se veía un turismo compartiendo en la cantina, en el bar, en la plaza, y de pronto con la vivienda vacacional, incluso en pueblos, ¿no? En Valleseco, en Altenada, en todos estos pueblos, por tanto, la realidad es muy distinta en pequeños pueblos que en zonas turísticas que en zonas urbanas, ¿no? Es una realidad totalmente distinta. También se ha dado el caso de personas que quitaron de alquiler de vivienda y pasaron a alquiler vacacional, ¿no? Pero es que lleva una gestión, porque hay que atender a la persona que viene, hay que abrirle cuando viene, hay que limpiar la casa, hay que ofrecerle sábanas, toallas. Ese ejemplo tan cariñoso que parece de los viejitos que mejoran su pensión puede ser positivo si esos cariñosamente llamados viejitos tienen todavía fuerza para ocuparse, o si le dan la gestión de esa vivienda a alguien que lo gestione, porque tenemos que ofrecer un servicio. Estamos hablando de una actividad económica y de una actividad de ocio, por tanto, y en una marca como Canarias, en otras zonas de España, de la España vacía, hay otras modalidades de turismo, que se van a hacer actividades a hacer senderismo, bicicleta, y prácticamente van a dormir o a ducharse a la casa. Entonces, tenemos que entender qué ofrece Canarias y qué perfil es nuestro turista. En torno a eso, toda oferta me parece positiva. Pero Javier, hay quien dice que la oferta hotelera no tiene esa gran calidad en cuanto a los servicios que ofrece. Ahí tenemos la que han tenido que montar las Kelly para que le tengan en cuenta su horario de trabajo, la carencia que tienen de camareros y demás personal necesario para trabajar por lo mal que pagan, con lo cual hay algo que está a su vez por parte de la vamos a llamarle, los grandes explotadores, los explotadores del turismo de masa, parece ser como que están o han dado una calidad muy baja a sus clientes. Yo empecé diciendo, son dos conceptos distintos, yo empecé diciendo que algo pasaba con el turismo en Canarias, que no generaba economía local, que no generaba empleo, o no lo generaba en proporción al volumen, ¿no? Al volumen. Pero también hay que decir que cuando uno ha viajado, se encuentra de todo. Digo que un hotel de 4 estrellas en Canarias tiene mucho mejores condiciones que un hotel de 4 estrellas en muchos sitios de la península, de 5 estrellas o de servicio, que o de Europa. Siempre a los canarios, o de Europa. O de Europa. Entonces, lo que pasa es que a nuestras trabajadoras y trabajadores le pagan peor, o no saben inglés, o tienen peor formación. Bueno. Y es un sector servicio donde el personal es fundamental. O sea que al final, Pedro, que nos tenemos que marchar, nos echan. Nos tenemos que ir de turismo. Seguimos después. Nos vamos de turismo, pero no nos vamos a Europa, nos quedamos en Canarias. Sí, nos volvemos. Porque vale más malo que conocido, por bueno que conocer. Vamos a darle un baño a la piscina que se calor. Buenas noches y pasamos al próximo tema. Nos veremos
tenemos que marchar, nos echan. Nos tenemos que ir de turismo. Seguimos después. Nos vamos de turismo, pero no nos vamos a Europa, nos quedamos en Canarias. Sí, nos porque volvemos. vale más malo que conocido, por bueno que conocer. Vamos a darle un baño a la piscina que se calor. Buenas noches y pasamos al próximo tema. Nos veremos. Factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llame. Buenas noches, seguimos en el programa Al Día. Vamos a continuar con el tema no turístico, sino con el tema de lo que son las viviendas. Antes Javier comentaba de que puede haber o habrá trasvase de viviendas que pasen de ser turísticas a ser normal, o de ser normal a ser turística, pero que todo necesita una regulación para no dar una mala calidad al turismo que nos visita. Pero también ahora resulta que parece ser que hay un problema grave. No hay viviendas para los trabajadores, las viviendas están a precios que los trabajadores normales no pueden pagar, con lo cual no se pueden desplazar fuera de donde tienen su vivienda habitual porque lo que ganan se les iría en pagar la vivienda. Pero bueno, parece ser que el gobierno ha sacado una ley de viviendas que lo va a arreglar. No sabemos qué es lo que va a arreglar, pero la ley la han sacado y de eso vamos a hablar ahora en este segundo espacio. Pedro, ¿tú qué crees? ¿Que vamos a tener ley de vivienda o que no vamos a tener vivienda? Con la ley de vivienda lo que es probable es que se produzca un efecto perverso, y es que todas esas viviendas, toda esa oferta de vivienda que había de vivienda de alquiler para gente que va a trabajar, gente que viene de fuera a ocupar nuevos puestos de trabajo, pues esa oferta se vea reducida drásticamente, porque vaya a haber un trasvase de oferta de alquiler de vivienda residencial a vivienda turística. ¿Por qué? Porque han regulado tanto, han querido regular y encorsetar tanto el alquiler de vivienda, que a los propietarios de vivienda, pues en lugar de protegerlos y de aliviarles un poco la carga, de tal manera que si tienen una vivienda que es una parte de su complemento de renta, o incluso su modus vivendi, porque a lo mejor tiene 2 o 3 pisos y viven de ese alquiler, pues se ven indefensos. Si los inquilinos no pagan, se ven en un problema tremendo. Si además tienen hijos, no los pueden echar, porque enseguida hay una ley protectora de esa familia. Si tienes un problema que se te ocupa, pues la ley no solo no protege al dueño de la vivienda, sino que protege al ocupa, y le tiene que estar pagando el agua y la luz, y te sale enseguida para colmo más caro. Pero lo que estamos haciendo es dándole caña a los que tienen esa vivienda, de tal manera que lo que van a hacer es ¿qué alternativa tengo? La vivienda vacacional, donde sé que son personas que vienen y van, no voy a tener problemas de recuperar la vivienda, y que además pagan más. Entonces está clarísimo, si por un lado voy a alquilar, pero no tengo la certeza de alquilar, de que me protejan cuando no me pagan, e incluso cuando no me pagan, que no pueda ni siquiera echar, pues me voy al otro lado, que sé que es un turista de corta duración, donde me pago una renta más alta que la que es la de vivienda residencial, y sé que no voy a tener esos problemas que voy a tener. Encima, para colmo, me limitan el actualizar el precio del arrendamiento conforme
a los precios que hay en cada momento, porque me prohíben subir por encima de un 2% el arrendamiento. Pues lo que estamos haciendo, lejos de favorecer que se pongan, que aparezcan viviendas en alquiler, que aumente la oferta y por tanto se reduzca el precio del alquiler, lo que estamos haciendo es expulsar, es un efecto expulsión del mercado del alquiler en pro de otro tipo de mercado. Y no ha tenido nada que ver aquí el cambio que se le dio a la ley del suelo, en el sentido de que son los ayuntamientos los que han empezado a disponer del suelo disponible, y ello ha llevado consigo de que en vez de ofrecer Solara, en vez de ofrecer espacio para que se hagan viviendas sociales y viviendas económicas, han ido a ofrecérselo al mejor postor con el fin de recaudar más dinero. Y esto ha hecho que en los últimos, yo creo que en la última década, por no decir en la última quincena, viviendas sociales en este país llamado España y en esta región llamada Canarias han habido muy pocas. Eso viene por la fuente de financiación que tienen las corporaciones locales, llámense ayuntamientos. Una de las principales fuentes de financiación que tiene son las licencias de construcción. Ahí es donde tienen licencias que son privadas, licencias de obra que son de promoción privada, y la promoción pública. A todos los políticos se les llena la boca de hacer viviendas sociales y de hacer, pero lo cierto y verdad es que los ayuntamientos no se den terreno, y el gobierno lleva 10 años sin hacer una sola vivienda social. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. ¿Tú qué opinas, Javier? ¿Tú estás de acuerdo que es lo mismo que lo que se dice que lo que se hace, o que son contrarios? No, es peor. Es distinto lo que se escribe que lo que se dice que lo que se hace. Porque en la Constitución se escribió una serie de derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo, el empleo digno. Y se supone que son elementos que como sociedad debemos de garantizar o intentar garantizar, ¿no? Entonces, yo creo que una ley de vivienda solo enfocada a los alquileres no va a solucionar nada, porque estamos en una economía de mercado y tendría que haber un intervencionismo muy grande por parte de las administraciones públicas. Tú tocaste el tema de la vivienda social, es decir, ¿por qué llegamos a esto? Es el tema primero. Segundo, no es lo mismo el problema de vivienda en Canarias que en Madrid, que en Barcelona, que en Murcia, que en Salamanca, por decir, o en Extremadura. ¿Por qué? Porque en Canarias el suelo está más limitado, hay una presión turística, hay una concentración de riqueza, hay mucha casa vacía. Vas por el casco de Telde de Las Palmas, casas que llevan años vacías porque están en herencias de hermanos o de primos o de sobrinos que ni se abran y que ni les hace falta, prefieren pelearse que ponerla en explotación. O sea, hay una serie de circunstancias que la administración tendrá que hacer distintas medidas. Yo, por ejemplo, creo que la vivienda vacía habría que penalizarla, es decir, tener 20 o 30 años en medio de una ciudad cayéndose las casas abajo vacías, no lo podemos permitir, porque respetando el derecho a la propiedad privada existe también el bien común y el derecho a que los cascos sean motores de las ciudades, a que las viviendas estén en producción y que se garantice el derecho a acceso a la vivienda. Por tanto, hay un montón de medidas. Yo creo que los alquileres hay que regularlo, pero hay que regularlo de forma que siga siendo atractivo para que los propietarios los pongan en alquiler, y hay que proteger ambas partes. Aquí quizás buscando proteger al supuestamente más débil, estamos desequilibrando, pero está pasando muchas regulaciones, ¿no? Etiquetamos a alguien de débil y otro de fuerte, y al final lo que hacemos es darle la vuelta a la tortilla, convertimos al débil en tirano, ¿no? Y al que supuestamente fuerte en víctima. Cambiamos roles más que equilibrar, ¿no? Y se trata de equilibrar. Por tanto, hay que regular la vivienda porque es un bien necesario, el suelo es un bien escaso. Hay que ver cada territorio un tratamiento distinto. Aquí cada zona, incluso de Canarias, tiene problemas muy diferentes. Hay que generar vivienda pública para determinadas rentas que por mucho que tú regules el alquiler no van a llegar. Hay que proteger a los propietarios. Hay que poner en marcha las viviendas que están cerradas cayéndose, porque es tremendo. Es decir, ¿cómo es que va a faltar vivienda? Si vas por Telde, por San Gregorio, casas llenas de ratas y de basura en pleno casco de San Gregorio. ¿Y por qué? Porque ha habido una acumulación de riqueza, la herencia
el paso de una propiedad a otra de familias. En Canarias hay una concentración tremenda. Entonces es un problema delicado, pero hay un elemento básico que es el derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces... Tú hablaste de que la Constitución ha puesto ahí una serie de artículos, pero yo llevo años diciendo que el problema, nos dicen que tenemos derecho a una vivienda digna, pero no se han preocupado de desarrollar en qué consiste en esa vivienda digna y cómo la consigues y cómo la mantienes. Y resulta que cualquier trabajador pide una hipoteca y compra una vivienda, y en vez de tener una vivienda digna, si no puede hacer frente a la hipoteca porque las circunstancias han cambiado, acaba en la calle sin vivienda y sin dinero. En Madrid están alquilando balcones. Hay gente que vive en un balcón. ¿No? En un balcón tabicado. Y por aquí tiene también, en nuestra ciudad hay algún bajo escalera para subir a una casa con una cama y un bañito que se alquilan. Pero trastedos, o personas viviendo en trastedos. Ya, eso es poco lo que hay, pero... Sin ningún tipo de saneamiento. Hablábamos del espacio, no tenemos espacio físico, somos un espacio limitado, y vemos que vamos a hacer un tren, vemos que vamos a hacer ¿cómo se llama eso? Un estudio cinematográfico, un plató cinematográfico, cuando todos los platós cinematográficos que hay por el mundo han quedado en desuso. Yo voy a ser especialmente duro con este tema, además, me apetece, porque estamos regulando 4 niñas y 4 niños de papá desde despachos sin estudio de campo. Hay que hacer un estudio de campo, hay que hacer un análisis de cómo está la vivienda en las distintas zonas de España y buscar soluciones puntuales, hacer una planificación, que esa palabra le queda grande a nuestros políticos, que no planifican, no hacen un trabajo de campo y hacen una norma que al final lo que hace es enfadar a la gente, enfrentar, como bien explicó Pedro, provoca efectos contrarios al que se le busca, porque no se puede regular desde un despachito con 4 líneas de pensamiento que se leyó en un librito y sin madurez profesional ni madurez vital, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo que estamos sufriendo últimamente en esta sociedad española nuestra, ¿no? Pero mira, no se dan todos los aspectos. Hoy decía el Canarias 7 que el Cabildo de Gran Canaria lleva años que han cargado un estudio para ver qué puede hacer en el sur con los centros comerciales que están semiabandonados y con la infraestructura que hay por ahí media deteriorada para ayudar al desarrollo turístico del sur. En cambio, no dice para nada que con los problemas de vivienda que hay, que son muchos, haya hecho o tenga un estudio previo para ver de qué forma le mete el diente al tema de la vivienda y aporta viviendas sociales, viviendas a un precio económico que la gente que no tiene las pueda adquirir. Ha desviado el trazado del tren en el sur, en el Beril, para que una empresa privada no tenga que gastar dinero suyo en cambiar el trazado de lo que va a ser, porque el del tren lo hacemos con dinero público y el dinero público no le dura a nadie. Es que ahora con un buen sueldo no puedes comprar una vivienda. Con un sueldo normal, que antes era un buen sueldo, no puedes comprar una vivienda porque el precio, las condiciones financieras, hay una serie de elementos. Y ser propietario se ha vuelto un lujo en esta sociedad. Pedro, ¿tú de dónde sacas la vivienda digna? Con la que dice la venia, Constitución? como se dice. Una vivienda digna, en principio, no tiene por qué ser una vivienda en propiedad. Puede ser una vivienda en alquiler digna. Yo, aunque parezca un poco raro, estoy en contra de que a unas personas se les dé vivienda y a otras personas, con todo su sacrificio del mundo, paguen una hipoteca durante 30, 40 años y con todo su esfuerzo y su trabajo la tengan que pagar. ¿Por qué a esos que a lo mejor tienen un trabajo precario, un trabajo con un sueldo miserable y hacen un esfuerzo enorme para tener su casa, y a otros, por la cara, por sus circunstancias personales, que pueden ser, ya podemos, y todos lo sabemos, que son muy volubles, a otros se le den? No, vamos a hacer viviendas que abaraten el alquiler de la vivienda, es decir, que aquellas personas con menores rentas puedan acceder a esa vivienda digna. Digna es con un mínimo de comodidades, con un mínimo de servicio, que tengan un mínimo de agua, de luz, de teléfono, de comodidad, ¿vale? Con unos saneamientos dignos. Y a partir de ahí hay que hacer una reflexión importante para ver qué es lo que queremos hacer. ¿Qué ocurre? Que esto son políticas de medio y largo plazo, no son políticas de hacer hoy para mañana.
y hay que pensar y repensar bien lo que queremos hacer y no encorsetarnos tanto en creer que lo de la Constitución dice vivienda digna es que tengo que tener una vivienda en propiedad digna, ¿no? En la mayoría de Europa, la mayoría de la gente vive de alquiler y no pasa nada. Y eso incluso te da más capacidad para cambiar de sitio, para cambiar de localidad de vivienda, cambiar de trabajo, y no pasa absolutamente nada. Lo que hay que tener unas viviendas con unos alquileres que sean asequibles. Bueno, Javier, tú. No, yo creo que tenemos que pasar al siguiente momento. ¿Más viviendas? No, al siguiente tema, porque... Viviendas, la ley de vivienda, ¿tú crees que nos va a ayudar? ¿Nos va a echar Debemos hacer un descanso, creo. ¿Un descanso ahora? Sí, sí. Pues bueno, nos vamos y volvemos en unos minutos. Porque nos hemos apasionado mucho. Al siguiente momento. ¿Más viviendas? No, al siguiente tema, porque... Viviendas, la ley de vivienda, ¿tú crees que nos va a ayudar? ¿Nos va a echar Debemos hacer un descanso, creo. ¿Un descanso ahora? Sí, sí. Pues bueno, nos vamos y volvemos en unos minutos. Porque nos hemos apasionado mucho. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928. De nuevo con ustedes en el programa Al Día, aquí en TAC Televisión. Para cerrar hoy vamos a hablar de algo que es eminente, lo tenemos ahí el 28 de mayo, si no me equivoco, eso que se llaman elecciones, lo que llamamos la fiesta de la democracia. Parece ser que vamos a tener elecciones a ayuntamientos, a cabildos y a la autonomía. Aquí habrá que hacer algo. Yo me paro aquí para que mis compañeros digan qué piensan ellos, qué creen, cómo votamos, por qué votamos, a qué votamos, qué no votamos, qué debemos votar o qué debemos hacer. A ver, ustedes díganme algo, a ver si yo me entero, porque cada vez estoy peor. No sé ni siquiera para qué sirven las votaciones. Bueno, el otro día en un programa de radio que colaboro, decía la locutora, la coordinadora del programa, que había que votar, que era una obligación, que era como ciudadano. Y yo le pregunté, ¿pero votar a qué? No a quién, ¿a qué? ¿Qué voto? ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué ofrecen al pueblo? ¿Qué plan tienen para...? Y entonces recordamos al maestro Anguita, ¿no? Cuando lo ridiculizábamos a veces en la televisión diciendo programa, ¿no? Que creo que incluso llegó a ir al notario con su programa. ¿Dónde quedó ese contrato de los políticos y las políticas con el pueblo? Es decir, ¿dónde el compromiso? ¿Le damos un cheque en blanco? Yo no me siento bien dando un cheque en blanco a estas personas que se presentan para administrar nuestro futuro, nuestro presente, nuestros proyectos, nuestras administraciones. Y por eso a este tema, ahora y me planteaba, las personas votan por odio, votan por castigo, votan porque llenamos de obra las calles un mes antes, votan por los debates electorales, por las fotos, por los carteles, por las páginas web, porque son más guapos, porque son más feos, porque toda la vida mi padre ha sido socialista y yo voto socialista, o en casa siempre hemos sido de derecha y votamos de derecha.
votamos algo nuevo, a ver si probamos. Por tanto, si estamos hablando de una obligación como ciudadanos y con tanta responsabilidad, ¿cómo es que no tenemos un criterio, no tenemos una cultura democrática? ¿Cómo es que no podemos acceder? ¿Realmente le dedican tiempo los partidos políticos a planificar algo o se dedican solo a hacerse la foto a ver cuál queda mejor, como nuestros hijos en Instagram? Ten en cuenta que el que se mueve no sale en la foto, ni entran a... A ver, Pedro, ¿tú qué dices? Bueno, vaya por delante y me voy a declarar aquí que yo soy un ferviente defensor de las listas abiertas. No entiendo y nunca he entendido por qué yo no puedo votar a una persona de un partido en la que creo y creo que es competente y de otro partido, a una persona de otro partido que también creo que sea competente, porque lo que estamos haciendo son exclusiones, o conmigo o contra mí, o o la nada. Y yo creo que ahí estamos haciendo un flaco favor a la democracia, porque de entrada nos está impidiendo elegir, ¿no? Y además decantando que yo puedo tener, creer en que un político de un determinado partido político es una persona que es creíble, confiable y está preparada, y otra persona de otro partido político que puede ser de un color diferente, también serlo y ser confiable, porque al fin y al cabo yo creo que se fía uno de las personas, ¿no? No de los grupos ni de los colectivos en los que cada vez creo menos, creo en las personas. A partir de ahí, ¿qué son los programas electorales? Son declaraciones de intenciones. Pero Pedro, ¿tú no crees que, por ejemplo, la lista al Senado es una lista abierta? Sí, las listas al Senado sí son abiertas. ¿Y por qué no puede pasar lo mismo con lo del Congreso? ¿O por qué no pasa? Porque es por quitarle poder a los propios partidos. Nosotros tenemos una partitocracia muy fuerte y lo vemos en los parlamentos. Cuando se va a votar cualquier cosa, los parlamentarios, estén o no de acuerdo, da igual. Se les da la consigna de a esto hay que votar sí o no. Y van y votan sí o no, con independencia de que aquello tengan que comulgar con ruedas de molino, porque lo hemos visto muchas veces. Muchas veces votan algo con la nariz tapada porque no les gusta, pero la partitocracia hace que o votas esto o no te ponemos en la lista, y el que no se pone en la lista no aparece en el Parlamento. Entonces, eso, entre comillas, es un drama, porque desaparece del mapa político. Cosa que no sucedería si tuvieras opción de ir en una lista abierta, donde ya no es tanto tu partido quien decide que tú seas electo o no, sino el propio pueblo. Claro, y eso va a colación con lo que acaba de decir Javier. El programa. Tenemos cultura democrática, hay un programa, hay un compromiso. No, lo primero que tienen que hacer los partidos es: tengo este programa que es una declaración de intenciones y lo pongo ante notario. Y a los 4 años, cuando termine el plazo que tengo para desarrollar mi programa, analizamos qué es lo que he hecho. Pero claro, eso tiene otro problema y otra deriva, que si hay coaliciones de gobierno, habría que rehacer un programa de gobierno, volverlo a presentar a un notario, que ese ya no lo ha votado el pueblo, y ver a los 4 años, al final de los 4 años, qué es lo que se ha hecho. Cosa que por ahora no se hace, y no creo que haya, salvo Anguita, algún político que esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué opinas? Sí, vamos a ver. Porque, vamos a ver, el contrato, el programa, hay una cosa que es la ley de la competencia o la competitividad, que si tú haces un anuncio falso de un producto que estás vendiendo y no cumple, puedes denunciar y exige que te den lo que te han cobrado o lo que te han... ¿Por qué en un programa político, si no se cumple lo que se ofrece, no se puede denunciar al partido y obligarle a que lo cumpla si gana las elecciones y es el que gobierna? Claro, hablar de programa, hablamos de un sistema, por tanto el programa, como bien Pedro ha introducido el tema de las listas abiertas, que depende en qué administración pública. En los ayuntamientos yo creo que es impepinable que haya listas abiertas. Está la parte del programa y cómo llevar los programas a una coalición de gobierno. Por tanto hay que definir qué es un programa, ¿no? Un programa es una línea estratégica, que dentro de esa línea estratégica hay distintas acciones. Lo que no puede ser que un partido tenga una línea estratégica y por tener el gobierno
cambie a lo opuesto. Entonces siempre va a haber una horquilla. En esa coalición habrá que respetar la base y por tanto tendrá que hacer coalición con aquellos partidos que respeten esa base, porque si no es lo que pasa, que pacta la izquierda con la derecha, ultra o por el poder, ¿no? Entonces habrá puntos en común, aunque sean de izquierda y derecha, y habrá puntos donde no estén en común y por tanto no puedan hacer coalición. Eso podría resolverse con que gobierne la lista más votada también. Digo que hay una serie de imperfecciones en nuestro sistema que nunca hemos querido abordar. Queremos seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque al final el resultado ¿cuál es? Que siempre gobiernan los mismos. Siempre están los mismos. Lo más típico es que haya políticos de 20 y pico años de poder, o de listas, ¿no? Y lo único que cambia en la lista es que se pelean entre ellos y lo que hacen es montar otro partido, a ver si sigo manteniendo la silla. Yo creo que el programa es importante porque las personas también, pero si las personas no van con unas ideas, yo tampoco voy a votar una lista abierta. Aquí el Senado, ¿qué? El Senado han puesto lista abierta al órgano democrático menos operativo, que prácticamente tiene un papel irrelevante, le han quitado casi todo el protagonismo al Senado. Dice que era el órgano que representaba a las comunidades autónomas, a las provincias, pero nada, él no tiene apenas ningún poder, salvo de control, de jaleo, de expresión. Si le das en una organización, en una institución cualquiera, el poder a la lista más votada y no tiene mayoría, a la hora de la verdad, cuando se discuten o se van a poner en práctica los acuerdos o lo que quieran desarrollar, si todo el resto vota en contra, aquel grupo que gobierna no puede llevar a cabo ni desarrollar nada ni de su programa, ni nada. Podrá tener el gobierno, pero no puede hacer nada por ser la lista más votada. Sí, articulamos. Sí. Eso lo han resuelto en otros países con una segunda vuelta, claro, donde los dos partidos más votados se presentan y son los mismos electores los que deciden cuál de esas dos opciones va a gobernar. Hay una segunda vuelta y esa sí que es más democrática. ¿Por qué? Porque ahí no hay problema. El que decide el pueblo se lo lleva todo, de tal manera que tiene plenos poderes durante 4 años para gobernar. Y así se evita el que yo soy la lista más votada, pero soy más votado por uno, soy la lista más votada, pero no tengo mayoría, con lo cual estoy siempre bloqueado para gobernar. Pues no tengo el poder real, tengo la mayoría que me da, pues imaginémonos, un ejemplo vale más que 1000 palabras. 3 partidos políticos, hay uno que tiene 6 votos, 6 diputados, otros 5 y otros 4. ¿Quién ha resultado ganador? El de 6. El de 6 es el que gobierna. Pero es que los otros dos son 5 más 4, son 9. De tal forma que tienen capacidad de bloqueo a la lista más votada. De tal manera que ahí no hay una solución real a las cosas. Entonces, otra cosa es, oye, los dos que han obtenido más diputados, vamos a hacer una segunda vuelta y el que gana se lo lleva todo. ¿Tú no crees que ustedes no creen los dos que después del periodo de transición nosotros sufrimos algo muy malo, que era mantener o tener durante muchos años un bipartidismo, que ahí sí no hacía falta hacer la segunda vuelta porque no había sino dos? En unas elecciones ganaba uno, en las próximas volvía a ganar otro, hasta que luego, al fin, después de los 14 años, apareció uno nuevo que ganó las elecciones y así empezó un poco a ver. Pero ¿tú crees que el bipartidismo no nos ha hecho un daño feroz a la democracia en España? Javier, volvemos a tener que tener una visión integral y no podemos confundir el poder legislativo con el poder ejecutivo. Es decir, el legislativo, el Parlamento va a estar representado y las leyes van a estar enriquecidas por distintas sensibilidades, como debe ser, y después quién ejecuta, ¿no? Y no es lo mismo un ayuntamiento que un gobierno de Canarias, que un cabildo, que un gobierno nacional. Entonces, en un ayuntamiento donde hay que gestionar, hay que darle las herramientas para que pueda gestionar, ¿no? Y que gestione en una segunda vuelta, pues el resto de partidos que se quedan fuera de esa segunda vuelta pueden posicionarse a favor de uno u otro candidato y trabajar esas alianzas. En España, evidentemente, eso que llamamos la transición y que tan orgullosos hemos estado durante años de eso, y creo que hay una parte para estar muy orgullosos, donde todos se dieron, unos se dieron más que otros, y ahí hay muchas versiones sobre la historia, cada uno se pone las medallas que se pone,
cierto que sirvió para lo que sirvió, pero no vamos, pero ¿hasta cuándo vamos a estar pagando esta hipoteca? Es decir, que ahora estamos en otra situación y tendremos que darle otra vuelta, es decir, manteniendo respeto a los señores y señoras que nos llevaron hasta una parte del camino, pero hay que recorrer otra parte del camino y estamos ahí como amarrados a esa transición, ¿no? Esa transición tuvo muchos aciertos, pero también tuvo muchos defectos, y uno de los defectos fue que generó un bipartidismo que al final no representaba lo que muchos partidos o muchas personas se sacrificaron y firmaron unos pactos, ¿no? y una constitución que aspiraba a otra cosa, aspiraba a una España diversa, representativa, tampoco a la España secuestrada ahora por determinadas minorías. Entonces, claro, en su momento se hizo la transición, se hizo con una intención, ha tenido los resultados que ha tenido, deberíamos dar un paso al frente y desarrollar un modelo. Nos tenemos que ir, pero antes tú dinos qué piensas de... Bueno, ¿votamos o no votamos? Yo creo que hay que votar, aunque sea para después poder decir, aunque sea estos sentados. tipos no han cumplido con lo que me han dicho. Hay que votar. Aunque sea voto en blanco, pero ejerzo mi derecho porque ha costado muchos años, mucho tiempo conseguir el derecho al voto como para ahora no ejercer ese derecho. Aunque sea en blanco, aunque sea con el papel pintado y protestando, pero hay que hacerlo. Señores, pues el 28 a votar. Nosotros también iremos y ya nos vamos. Buenas noches y hasta la próxima. Y que vote Insular. Y que vote también el Insular si Las Palmas se lo merece.